Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y uno de los regalos más hermosos que Cristo nos ha entregado es la verdad. Imagínese uno salir del engaño. ¿No le parece a usted algo maravilloso? ¿No le parece a usted un regalo extraordinario? Un regalo mayor, un regalo de misericordia. Y a veces, queridos hermanos, despreciamos esos regalos que Dios nos entrega, como poder andar en la verdad. Muchas veces desvaloramos eso. Muchas veces no le damos el aprecio, el sentido, el tiempo que requiere. La pastora hablaba de los tiempos de oración, del estudio de la palabra, y es una realidad. Los medios cada vez quieren consumir tiempo. Por ejemplo, lo que viven ahora los jóvenes, y me sorprende, gente adulta pegada a los videojuegos. Es más rentable ya los videojuegos que las películas, es decir, que el cine y todo lo demás. Es mucho más rentable ese negocio en este instante. Y por ello, queridos hermanos, todos debemos enfocarnos en gran medida a aprender a apreciar para poder vivenciar, vivir, beber lo que es andar y vivir, digamos, la verdad. En Gálatas ya nos hemos dedicado un tiempo a estudiar lo que es la autoridad misma de la palabra y del mensajero. Es decir, que la misma palabra en nosotros opera divinamente para transformarnos. Un evangelio que es divino porque nos puede transformar. Nos hablaba también Gálatas de que a veces somos insensatos cuando dejamos el regalo de lo que es la libertad que Cristo nos da para llegar otra vez a la maldición. Es decir, querer ser justos a través de las obras y no por la fe en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nos habló de un pacto magnífico, de la promesa que por la fe viviríamos. Y hoy quiero hablarles en este, digamos, gran, ¿cómo lo diríamos?, programa de predicación que tiene que ver con la fe, es actuando en la verdad. Y hoy quiero que tratemos eso. ¿Cómo podemos defender nosotros el evangelio, hermanos, también cuando actuamos en la verdad? Les quiero invitar, si son tan amables, a Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 20. Hoy vamos a tratar esa predicación. Gálatas capítulo 4 del 8 al 20. Y ya estamos casi que concluimos Gálatas, ¿no? Nos ha rendido bastante. Versículo 8, dice la palabra así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os quieren volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos.
¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En este texto podemos nosotros comprender ese mensaje de la preocupación, sabemos, del mismo Pablo por los Gálatas que quieren volver otra vez a la ley. Pero ahora tenemos un mensaje en el cual nos está invitando en cierta manera la palabra de Dios cuando leemos a Pablo, que aprendamos a actuar en la verdad, es decir, movernos en la verdad. Salir, queridos hermanos, de aquellos aspectos que nos detienen y que no hacen que el Evangelio realmente dé fruto en nuestras propias vidas. Y primeramente, o nos podríamos hacer la pregunta, ¿cuándo yo ando o actúo en la verdad? Y en primer punto sería teniendo una relación de conocimiento con Dios, y es necesario ello. Cuando usted y yo tenemos una relación de conocimiento con Dios. Y vamos por favor, a profundizar del versículo 8 al versículo 11. Pablo dice claramente, ciertamente, es decir, verdaderamente, antes, en otro tiempo, no conocían a Dios, ¿cierto? No conociendo a Dios, ¿qué hacía la gente o qué hacían los Gálatas? Servía entonces a dioses ajenos, a cosas que no son Dios o a dioses ajenos. Entonces, ¿qué estaban ellos incumpliendo? Estaban incumpliendo en cierta manera la ley, que no tendrías dioses ajenos delante de ¿quién? Delante de mí. En gran manera entonces ellos estaban totalmente alejados en absoluto de lo que era Dios. Y es, hermanos, importante que usted y yo aprendamos a conocer realmente a Dios. Porque si usted y yo no conocemos a Dios, ahora conocer totalmente a Dios es imposible. Lo que trato es de decir, tener una relación profunda. Cuando él dice, ustedes no conocían a Dios, en el original significaba, ustedes no reconocen, ustedes no lo entienden, ustedes no percibían, verdaderamente a Dios. Simplemente ustedes tenían una imagen de lo que era Dios, y esa imagen de lo que era Dios, ustedes entonces lo trasladaban a cosas que no son Dios, es decir, cosas que eran idolátricas, cosas que eran demoníacas. Es más, el mismo Corintios nos habla que cuando usted y yo adoramos lo que no es Dios, estamos adorando entonces, queridos hermanos, cosas demoníacas. Eso está, devuélvase unas 2 hojitas o 3 hojitas de su Biblia en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21, y usted lo va a leer, Primera de Corintios 10, versículo 20 y 21. Dice la palabra lo siguiente: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes ¿con qué? Con los demonios. Entonces, cuando una persona tiene una adoración equivocada, ¿qué está adorando? Dice, ¿estamos de acuerdo allí? Entonces, por eso él le dice, ustedes adoraban otras cosas a dioses. Es decir, realmente una persona está enredada en idolatría, y es lo que sucedía con los Gálatas. Por eso él dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo van a volver ustedes otra vez a vivir conforme a sus propias fuerzas y no en la fe en el Hijo de Dios? Versículo 21 de esa Primera de Corintios 10.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Provocaremos a celos al Señor. Y pregunta, ahí ¿somos nosotros tan fuertes? Es decir, que nos podamos enfrentar a Dios y no suceda nada. Entonces, no conocían a Dios, por lo cual vivían en oscuridad. Adoraban lo que no era Dios. En Romanos usted lo lee y se puede dar cuenta que la gente comenzó a adorar a formas de la creación y comenzaron a orar lo que no era Dios y comenzaron a darle mucho más valor al hombre que al mismo Dios. Recordemos que ahorita estamos en una época donde la centralidad es el hombre y ya no es Dios. A partir de lo que es la Edad Media y se levanta el Renacimiento, el hombre es el centro de todas las cosas. Por eso el humanismo se ha elevado y el ateísmo como ha crecido y el hombre realmente se ha hecho en gran manera Dios. Por lo cual, queridos hermanos, Él les estaba invitando a que recordaran qué son ahora. Versículo 9 dice, más ahora, conociendo a Dios, pero lo más importante de este versículo es, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo os volvéis de nuevo a los débiles rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En pocas palabras, Él estaba diciendo lo siguiente, ahora, es decir, en esta nueva vida, en nuestra nueva experiencia, ahora que conocen a Dios, y en conocer a Dios es un conocimiento diferente al de adelante. Es decir, antes ustedes no percibían, no entendían, pero ahora ustedes están firmes, es casi como un absoluto. Ahora que ustedes tienen una relación con Dios, que ustedes conocen a Dios, ¿cómo se van a volver? Pero Él le dice es que para que no se echen todas las flores encima, dice no, mejor, Dios los conoce a ustedes. Dios los conoce. En pocas palabras le estaba diciendo, ustedes conocen a Dios porque Dios los conoció a ustedes. Y Juan es muy claro en mostrarnos que es la obra de Dios en nuestras propias vidas. Él dice lo siguiente, no puede, el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, todo lo que vemos, buenos y malas cosas que observamos, no se pueden lograr o no se pueden dar si desde el cielo no es permitido. Ahora, Dios nos muestra algo a través de la palabra en el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor lo dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajese. Y mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Entonces usted y yo conocemos de Dios porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo quiso, porque Dios nos ha dado ese hermoso regalo. Entonces, teniendo estas circunstancias, Pablo le está diciendo a la iglesia, entonces, ¿por qué ustedes no caminan en el conocimiento de Dios y terminan separados de lo que es Dios para volver de nuevo entonces a los rudimentos, a los elementos? La palabra elementos aquí era a la letra, es decir, a lo que la letra expresaba. Entonces ya volvían otra vez a los mandamientos. Vuelvo y le digo, no es que los mandamientos estén mal, hermanos. Los mandamientos nos enseñan a caminar en la santidad de Dios, pero no nos van a salvar porque nadie cumplirá completamente la ley. ¿Cuántos hoy tuvieron un pensamiento malo, un momento de ira? ¿Cuántos no desfallecieron hoy en la fe? ¿Entiendes?
Todos pecamos. Pero ellos querían volver a soportar su salvación a partir de las obras y no a partir de lo que Dios había hecho. Entonces es un regalo de Dios, porque Dios tuvo misericordia de ti y te llamó. La palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto que puede hacer nada. Entonces tú conoces de Dios porque a Dios le plació llamarte. Le plació llamarte, y eso a veces no lo vemos. El mismo Nicodemo no le dijo, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Si ya soy un hombre grande, ¿cómo me puedo meter otra vez dentro del vientre de mi madre? Eso es imposible. Es imposible. Pero Jesús mismo le responde, es que lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu de Dios es del Espíritu. Y nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Entonces tú y yo podemos vivenciar, podemos beber del reino de los cielos porque Él nos conoció primero. En pocas palabras, amamos a Dios porque Dios nos amó primero. En esas circunstancias, queridos hermanos, Él le pregunta entonces, ¿cómo volvéis de nuevo a los pobres rudimentos? ¿Y por qué se quieren volver a esclavizar? ¿Les parece a ustedes poco haber servido a demonios? ¿Les parece poco haber vivido tanto tiempo en la oscuridad? ¿Les parece poco lo que Cristo ha hecho en sus vidas, que quieren ustedes ahora separarse de la fe, de no abrazar la gracia? Es como desaprobar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo el hijo pródigo? He pecado contra mi padre, contra Dios. Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, hazme como uno de tus esclavos. Pocas palabras, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Y qué hizo el padre? Le abrazó. Pero ¿qué sucede a veces con mucho hijo pródigo, hermano? Puede decir, Señor, tú me hiciste tu hijo, pero prefiero seguir siendo esclavo del mundo. Prefiero seguir viviendo en la oscuridad. Una cosa, hermanos, es decir, no merezco ser hijo de Dios, pero muy distinto es decir, no deseo ser hijo de Dios. Y algunos, queridos hermanos, prefieren la esclavitud a ser hijo de Dios. Y eso es lo que él estaba cuestionando en ese momento. ¿Cómo pues, si conociendo a Dios, conociendo y entendiendo la voluntad de Dios, cómo pues usted puede devolverse otra vez a esclavitud? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos decirle al Señor, yo te rechazo, vea, no deseo ser hijo de Dios? Vean, yo tuve un paradigma que se me quitó esta mañana. Porque había un gran hombre que ayudó bastante a la formación de la educación superior en Colombia. Y este hombre nos decía lo siguiente: hay algo que es irrecuperable, la ignorancia. Y todos, wow, sí, claro. Usted aprende algo, sí, pero espiritualmente no. Y hoy aprendí que no. ¿Cómo si conocen a Dios se vuelven otra vez a la esclavitud? ¿Por qué se vuelven otra vez ignorantes?
¿Por qué desprecian la obra que Cristo ha hecho en sus vidas? Y hermanos, la vida cristiana no es la vida de la esclavitud de lo que no es Dios, sino una vida de hijos de Dios, y eso tiene una visión diferente. La vida cristiana, hermano, nos llama a que seamos, sí, siervos o esclavos de Cristo, pero ¿en qué? En la libertad que ya sabemos que Él nos ha dado, que nos libró entonces de la ley y nos ha dado la salvación por medio de la fe, que es totalmente diferente. El evangelio, hermano, es una vida soportada en la gracia y no en la ley. Es una vida que abraza la salvación por la fe y abrazamos y creemos en el total cumplimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa obra de la cruz del Calvario nos impacta, nos llena, nos hace hijo de Dios y nos da el Espíritu Santo, como lo leímos hace 8 días, en el cual podemos decir: Abba, Padre. Abba, Padre. Volver, hermanos, a la vida antigua es negar lo que Cristo ha hecho, es ser insensatos, es saber o dejar lo que éramos o lo que somos en Cristo, hermanos, dejar de ser hijos de Dios por ser esclavos. Y olvidamos ello. John Newton dijo lo siguiente, voy a leer sobre John Newton. Hijo único, perdió a su mamá a la edad de los 7 años, luego a los 11 años se vio envuelto en las atrocidades de la trata de esclavos de África. Es decir, se metió a servir en ese tipo de negocio, creció en eso. En 1748, a los 23 años, es decir, habían pasado 12 años, y a sus 23 años, el barco donde este hombre iba estaba por naufragar, hundirse, y en esa oportunidad este hombre sondeó las profundidades del pecado y la degradación humana en la que había caído. Tratemos de hacer una imagen en nuestra cabeza. Estamos en un barco de 1748 hecho de madera, que no se mueve con motores, que está en medio de una gran tormenta, que cuando se levanta y baje parece que todo cruje y se parte, y son olas que lo mandan de un lugar a otro. Imagínese usted dentro de un barco en un superterremoto. Este hombre reconoció que su momento había llegado, no solamente la de él y la de otros, y entendió que su vida se iba a ir al profundo del mar. Y él no solamente vio eso, sino que dijo: mi alma también se va a la oscuridad. Este hombre clamó, suplicó a Dios, pidió misericordia a Dios y la halló. John Newton luego se levanta como uno de los grandes luchadores en contra de la esclavitud. Un hombre que se convirtió verdaderamente a Dios y jamás olvidó lo que el Señor hizo. Jamás olvidó de donde el Señor lo sacó. Jamás olvidó donde el Señor, digamos, la misericordia de Dios. Y él se sorprendió diciendo: un hombre tan blasfemo como yo, Dios lo libera. Ahora este hombre que vivió hace más de, ¿cuántos? 300 años más o menos, ¿nos ha impactado? Esa lluvia, esa tormenta y ese barco nos ha impactado.
Esa vida nos ha impactado, un cambio de una vida que se dio cuenta que era esclavo y salió libre y dice, ¿cómo voy a volver atrás? ¿Nos ha impactado? Sí. Quisiera tener la voz de Catherine, pero no la tengo. Pero va a hacer el esfuerzo. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo. Esa canción es de Él. Sublime gracia es un himno que cantamos. Ese es un himno que es lema, por ejemplo, en Estados Unidos. Y fue un hombre que conoció a Dios y entendió que era un esclavo, que era un blasfemo. Entonces, ese hombre abrazó y no olvidó. Eso es lo que le daba dolor a Pablo. Sabiendo que ustedes no conocían a Dios, que andaban en la oscuridad, que eran esclavos, que no podían abrazar la salvación con un nivel de seguridad absoluta, quieran volver otra vez atrás. Olvidar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Deuteronomio 15:15 nos dice lo siguiente: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor te dio libertad. Cuando actuamos, queridos hermanos, en la verdad, cuando tenemos una relación en conocimiento con Dios, cuando Dios lo conocemos, percibimos, entendemos, comprendemos su voluntad y nos miramos y nos damos cuenta que antes habíamos sido esclavos y ahora somos libres en el nombre de Jesús y libres por Jesús mismo. No podemos volvernos atrás, ni aferrarnos, como decía él, y guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que he luchado. Me temo, queridos hermanos, que haya trabajado en vano con ustedes. Es decir, lo puso tan crítico, en cierta manera le dijo, me temo que estén ustedes rechazando el Evangelio. Ahora ellos estaban ¿qué? Siendo judaizados. Entonces, ¿cuáles eran los días? El sábado, los días de luna nueva, las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, etcétera, el jubileo, los años, el jubileo y que se daba a los 7 y a los 50 años. Pero él decía, es que eso no les va a hacer salvos. Y van a entrar otra vez en una vida llena solamente de religiosidad y no una vida del conocimiento de Dios. También Jesús, también Juan, los apóstoles nos hablan de la importancia de conocer a Dios. En esto radica la vida eterna, ¿no lo dijo? Que te conozcan a ti, al único y santo Dios. Conocer a Dios, conocer, hermanos, es su obra en nosotros. Y cuando tú lo haces en conocimiento de la verdad, hermanos, tú no te vas a ir a abrazar otra vez lo que sabes que te va a destruir, te va a acabar y te va a alejar de Dios. Segundo, cuando yo actúo en la verdad, cuando aprendo o cuando aprecio a los voceros de la verdad. Suena como grupo de alabanza de los años 50 y 60, ¿no? Los voceros de Cristo. Pablo dice lo siguiente. Versículo 12. Os ruego, mire cómo estaba Pablo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho,
pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Voy a pasar al 15b, porque os doy testimonio que si hubieses podido, hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Él fue tierno. Él le dice, hermanos, os ruego. Aquí ya no tenemos ese Pablo teólogo, luchador. Tenemos a un Pablo pastor aquí, donde le dice hermanos, y en el versículo 19 le dice hijitos. Aquí tenemos al hombre sensible. Y él les muestra a ellos un reto en gran manera, diciéndole, hagáis o háganse como yo también me hice como ustedes. Háganse como yo también me hice como ustedes. El mismo rey Agripa dijo, por poco me haces cristiano. ¿Y qué le dijo él? Cuánto quisiera, oh rey Agripa, pero no como yo que estoy en prisión o encarcelado en ese momento, sino que usted fuera cristiano como yo. Es decir, aún en las cadenas que está viviendo el mismo Pablo, entendía que él era un hombre libre en Cristo Jesús. Y podía compartir esa libertad a otros. La libertad que el mismo Juan vivió en Patmos y tuvo una de las revelaciones más hermosas que tenemos nosotros de los últimos tiempos. ¿Y por qué él dice, háganse como yo? Él iba a unos Gálatas que no eran judíos. Y para un judío compartir con alguien que no era circuncidado, entonces no era bien visto en ese instante, pero él lo hizo con este objetivo. Permítame, voy a leerlos en la versión, no he podido con el nombre de la versión, mi esposa siempre es la que me ayuda, Biblia al día, por eso es mejor 2 que 1. Aquí lo narra de una manera tan hermosa, dice lo siguiente. Cuando ando con los judíos, soy como uno de ellos para que escuchen el evangelio y se entreguen a Cristo. Cuando ando con los gentiles que guardan las costumbres y ceremonias judías, no discuto, aunque no estoy de acuerdo con ello, porque deseo ayudarles. Es decir, lo que sucede a veces con los colombianos, que uno los ve allá, es que don Julián Ricaute, y a los 8 días lo ve uno aquí con otra cosa y ya se llama el nombre en hebreo. Dice, bueno, me pongo a pelear con pero le voy a predicar el evangelio. Cuando ando con los paganos, trato de llevarles la corriente, desde luego, siempre que no vayan en contra de las normas cristianas. Pero llevándoles la corriente les gano la confianza para conducirlos a Cristo. Cuando estoy con gente de conciencia sensible, no me las doy de sabio ni los hago lucir insensatos, porque lo que me interesa es que estén dispuestos a dejarse a conducir al Señor. En otras palabras, trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarles de Cristo, para que Cristo pueda salvarlos. Hago esto para darles el evangelio y también para alcanzar yo mismo la bendición que uno alcanza cuando guía un alma al Señor. En pocas palabras, él les dijo, ¿se acuerdan que yo era un judío? Judío de judíos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos en cuanto a la ley intachable, pero todo eso lo tuve por basura. Y no compartí con ustedes, no anduve en medio de ustedes. Ahora, ¿qué les pido? Así como yo me hice con ustedes, oh Gálatas, les ruego, háganse en ustedes como yo.
Ahora, hermanos, esto no es la libertad que ustedes decir, vean, voy a compartirle a mis amigos, voy a tomarme una cervecita con ellos, pues para comprenderlos, para compartir. No, no. No, cuando no es contrario a Cristo. Porque si no hay quien les predique, hermanos, ¿cómo ellos van a manejar la verdad? Si no conocen la verdad, entonces, ¿cómo ellos van a actuar? Tenemos que llevar el evangelio, queridos hermanos, esa relación con el objetivo de salvar esa alma. Que después de todo eso usted diga, Señor, regálame la oportunidad de poder orar por esta persona. Regálame la oportunidad de poderle predicar el evangelio. Y Señor, por favor, manifiéstate y salva esa vida y salva esa alma. Es tener compasión, pero vuelvo y le digo, no es que dejemos los principios cristianos. No, me voy de rumbo porque en la discoteca ya los convierto. Cierto que los van a convertir en la discoteca. No, están los espacios, hermano, en medio del trabajo, en medio de cuando cogemos, por ejemplo, un bus. Hay espacios donde yo puedo compartirle. Pero si yo llego y le digo, no, es el nombre de Cristo, usted está mal, cerramos la puerta de ese corazón porque no conoce a Dios. No lo entiende. Entonces, ¿cómo va usted a imponer algo? Hay que pedir misericordia, que Dios toque ese corazón, hermanos. Y que Dios toque esa puerta. Y en el sentido de cuando actuamos correctamente, valoramos lo que esa persona o los que hablan del Evangelio, lo que nos enseñan el Evangelio, impactan en nuestras vidas. Tanto que uno puede decir, vean, esa persona es un ejemplo de cristiandad para mí. Padres, un ejemplo de cristiandad. Hermano, compañero de trabajo, un ejemplo de cristiandad para que ellos puedan decir, quiero hacerme como vosotros. No lo van a decir directamente, pero posiblemente van a ver actuaciones suyas que van a ser de impacto. Un ejemplo, delante de ustedes dejan de decir groserías. Fue más efectivo que decirle, de una fuente no pueden salir aguas buenas y aguas malas, porque entonces contaminado eres tibio y entonces lo vomitará de su boca. No, simplemente usted marcó una diferencia. ¿Y cómo eran los Gálatas? Mire tan hermoso como eran ellos. Aunque a causa de una enfermedad, él anuncia el Evangelio, no lo despreciaron, versículo 14, ni lo desechasteis por la prueba que él tenía. Dice, antes como un ángel de Dios, como a Cristo mismo, lo atendieron, ¿cierto? Fueron muy, digamos, preciosos en la forma como trataron al mismo Pablo. Ahora, esta enfermedad parece que desfiguraba a Pablo. No está hablando de lo que sucedió antes cuando él se convierte, sino todo apunta que algunos dicen que fue una malaria, que fue una infección que aún le hinchó el rostro y que se veía al hombre tan monstruoso, parece que en apariencia, que dice, ustedes no me desecharon por la condición, sino valoraron lo que yo estaba entregando. Miren ese saber actuar de valorar el Evangelio, lo que decíamos al comienzo, la autoridad de la palabra y la autoridad del mensajero de Dios. No me desechasteis. Y aquí la palabra desechar en cierta manera escupir. O cuando una persona dice, o los futbolistas cuando, bueno, todos ellos. Es decir, no maltrataron, no, dice, ustedes no me desecharon, ni ustedes me despreciaron, sino que aún valoraron. Y el trato que era con ellos era supremamente ejemplar. Es decir, ellos entendían, esta persona está trayendo lo que es la palabra de Dios. Por eso si usted no conoce a Dios, viene cualquier persona y dice, no, en el nombre de Jesús, me mostró tal cosa y usted, ay, sí.
y está usted oyendo a un demonio, a un espíritu engañoso, y le abrió usted las puertas de su casa. Y acuérdese que si usted recibe a un profeta, hermanos, engañador, maldición de engañador tendrán. Pero si usted recibe a un profeta de Dios, bendición de profeta de Dios tendrá. Ellos lo valoraron y entendieron como a Cristo mismo, es decir, ellos vieron que era un mensajero del mismo Señor Jesucristo, que la palabra que Él les entregaba era como si fuera la misma palabra sacada de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a quien me envió. Entonces ellos tenían una atención, un amor por Pablo. Aún si se pudieran quitar los ojos, se los quitarían para dármelos. Y eso es correcto. Amarnos los unos a los otros. Amar, queridos hermanos, el que nos comparte la palabra, su mamá, por ejemplo, a un hijo. Qué lindo que llegara a ese nivel, ¿cierto? Que un hijo dijera a su papá y a su mamá: gracias por la palabra que me das. No solamente eres mi papá, eres mi madre, sino que eres también un enviado de Dios para mi vida. Creo que sería diferente la forma como se vería esa hermosa autoridad que Dios ha delegado. Pero el problema, queridos hermanos, es que no valoramos a los que tienen la palabra, menospreciamos. Entonces no actuamos conforme a la verdad. Cuando la mujer le dice a uno una palabra que usted sabe que es verdad, uno debería decir: amor, aunque no siempre tienes la verdad, porque si usted le dice siempre, hermanos, perdió. No vas a decirle: amor, tu palabra es palabra de verdad, es palabra de Dios, porque es conforme a qué, a la palabra, ¿no? Lo aprecio y lo tomo. ¿Tú te imaginas eso, por ejemplo, a nivel de matrimonio? O que el esposo le dice a la esposa esto y esto, y diga: amor, tienes la verdad ahí. El Señor veo que la palabra es conforme a la palabra de Dios, y eso nos va a ayudar, nos va a bendecir. Tomo esa palabra, realmente valoro ello. Pero no lo hacemos porque nuestro orgullo es mucho más grande. El vernos equivocados es mayor. Ahora, hermanos, tampoco es que va a venirse eso como una ley, ¿no? Pero la cuestión es, cuando somos sensibles, decimos: wow, eso es una palabra de Dios. Y me lo dice hasta ahora, mejor dicho. Ya sabes, mi amor, el Señor me habló. Y tercero, ¿cuándo actúo en verdad, hermanos? O en la verdad. Cuando evito lo que me separa de la verdad. Y miremos el 15, parte A. Pablo le pregunta a los Gálatas: ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentáis? En pocas palabras, él está diciendo: bueno, ¿dónde estaba el gozo que vivían ustedes cuando yo estaba en medio de ustedes, cuando yo compartía de ustedes? ¿Dónde está aquella alegría cuando yo estaba con ustedes? Yo voy a comentar algo, un pequeño secreto, pero yo creo que ustedes ya lo han percibido. Y yo quiero mucho a Humanes. Yo pienso en Humanes. Yo pienso en mis hermanos de Humanes. Los quiero. Sí, ellos
ganaron un espacio en el corazón de la iglesia, porque cuando ustedes nos han ayudado para que vayamos a llevar el mensaje a ellos, hermanos, eso para ellos es una bendición, ¿cierto, mi Angie? Dios permita que pronto podamos caerles de sorpresa unos buenos días en diciembre. Lo ponemos en la mano. Padre, quiero ir. Queremos ir en diciembre allá. Ellos están ahorita, la pastora está muy enferma. Estamos rogando para que Dios... Dime. Sí, la pastora manda de Humanes. Estoy hablando de Humanes. Yo sé que tú eres centro para mí, pero... Y ellos están ahorita sin la pastora que les ayudaba allí. Y cuando uno está con ellos es un gozo, hermano. Ellos dejan de ir a pescar. Y si ellos no pescan, no tienen plata. Pero por compartir, cuando uno se viene, se ponen a llorar esos mancancanes, las manotas que parecen remos de lo grandotas que son. No hay uno así. Sí. Son unas manotas. Y lloran porque nos vamos. Y no estoy hablando de muchachos, estoy hablando de hombres mayores que yo. Y yo ya tengo canas. Llorando. Porque nos vamos. Reciben con un hambre la palabra de Dios, se gozan por ver la palabra de Dios. Pero tristemente, muchas veces, esos que se gozan se voltean o entristecen el corazón. Mire lo que sucedió con los Gálatas, no con los de Humanes, ¿no? Son hermosos. Pienso en ellos mucho, ya pienso con lo del agua, estoy pensando en el equipo de voleibol para las niñas porque ya no tienen que jugar allá. Los muchachos sí juegan fútbol, es la buena de uno de hombre que con un baloncito estamos así. Mire lo que dice Pablo. ¿Dónde está la alegría con que compartimos? Cuando comenzamos en el Evangelio, cuando estaba ese primer amor, que no nos pesaba orar, nos escuchábamos la predicación y la repetíamos. ¿Dónde está eso? Y mire el 16. Me he hecho enemigo por decirles la verdad. Y le digo una cosa, eso sí que lo ve usted en el pastorado. Y termina usted siendo el malo, el destructor, el dañino y todo. Tristemente mucho se ve, y usted lo va a ver, hermanos, en el camino de la vida. Que por decir la verdad a uno, lo toman a usted de enemigo. Y lo hemos vivido en el ministerio, no una, dos, tres, cuatro, sino muchas veces. Personas que lo van a abrazar, usted le dice, ¡qué bendición! Cómo Dios me ha revelado, mire cómo yo he crecido tal, y después, usted lo peor y tal, usted lo va a vivenciar. Y eso es lo que estaba dolido el corazón, y como pastor él les habló, ¿dónde estaba la alegría? Y ahora entonces soy vuestro enemigo. ¿Y cuál era la causa, queridos hermanos, de ser ese enemigo? Si antes le habían dicho, como a Cristo, como un ángel de Dios. Ahora, enemigo. ¿Y quién daña sus corazones? ¿Y qué tengo que yo quitar al lado? ¿Qué es lo que yo tengo que evitar, hermanos? A lo que no me lleva a actuar en la verdad, los falsos maestros. Ahí está la raíz. Versículo 17. ¿Tienen celo por vosotros? ¿De quién está hablando? De los que quieren sacarlos del evangelio.
Tienen celo, es decir, celo tiene dos raíces, celo en sí mismo o envidia, y significa poner el corazón en esforzarse por tener un gran interés en ello. Pero esta persona tenían el propósito, pero no para bien, sino cuál era lo que ellos buscaban hacer: apartar a estas personas del Pablo, del Evangelio. Que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. En pocas palabras, hermanos, ¿qué hicieron? Como aquel malvado hombre que se mete con la esposa de otro hombre para separar ese matrimonio. Es como el gran sentido que nos está mostrando aquí. Nos está mostrando de aquellos que vienen a romper una relación en la verdad, queridos hermanos, por traer otra vez división. Pocas palabras que le dijeron: Cristo no lo es todo. O para que usted sea salvo por Cristo, usted tiene que circuncidarse, usted tiene que guardar los días, tiene que venir a las fiestas de los tabernáculos y todo. ¿Y qué dijo Pablo? En Cristo ya no hay fiestas ni comidas, todo, Él todo lo ha suplido. Cristo es todo. Ahora, si usted está en una mentira y alguien lo está conquistando para salir a la verdad, es misericordia de Dios. Pero si usted anda en la verdad del Evangelio, hermanos, ¿cómo usted va a volver otra vez atrás? Por eso es que es: oh, Gálatas insensatos, ¿quién os los embrujó, los hechizó para dejar la verdad? Y estos falsos maestros, hermanos, que buscan a lo último. Ellos buscan es su propio provecho, su propio renombre, su propio valoración, llegar a ser cada vez más grandes y a lo último tener personas esclavas. Esclavas. Tristemente, nosotros hemos visto personas salir de la iglesia, hermanos, y vuelve y le dijo, diciéndole a uno: yo los amo, y después ya lo odian a uno. Es verdad. Y al último, ¿en qué termina? En unas sectas de unos personajes, queridos hermanos, que dejan mucho que ver. Mucho que ver. Y esos personajes llegan a ser dioses o un dios para ellos. Y no se puede tocar al ungido de Jehová, porque si usted lo hace cae en maldición, etc. ¿Qué llevó esto a Pablo? A sentir dolor. ¿Y qué dice en el versículo 9? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, ya lo había vivido y ahorita me vuelven otra vez a ponerme otro parto. Escuchaba a mi esposita decir ese sentimiento de Pablo, porque ¿de dónde sacaría Pablo esto? Porque él no es una mujer para que hubiera sentido dolores de parto. Pero él veía en esa figura de las mujeres teniendo su bebé. Y el dolor tan tremendo. Bueno, eso es lo que veo en las películas. Aquí estoy arremedando porque no lo he sentido. Ese dolor causaba el corazón de Pablo. Estaba dolido porque era necesario que su esfuerzo, ese embrión, se volviese a configurar para que ellos fueran entonces formados en Cristo otra vez. Vean, cuando usted sabe que está andando en la verdad y que hay alguien que lo está orientando bien,
cuando usted se está formando a la imagen de Cristo, no a la imagen del predicador, no a la imagen de su líder, no a la imagen, no, a la imagen de Cristo. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo soy de Cristo. Es decir, Cristo sea la imagen para nosotros, Él sea. Por lo tanto, queridos hermanos, si usted y yo aprendemos a tener nuestra mirada enfocada en el Señor Jesucristo, si nosotros aprendemos a vernos que Él nos rescató de nuestra esclavitud, a darnos una vida nueva, cuando aprendemos nosotros a amar la verdad, amar a aquellos con quienes compartimos y nos dan la verdad, hermanos, y cuando aprendemos a alejarnos de los falsos profetas que nos quieren separar de la verdad, y todos tenemos la mirada puesta en Cristo, le digo que muchas de las cosas nuestras se solucionarían. ¿Por qué hay tanta contienda y peleas en medio de nosotros? Porque no tenemos la mirada puesta en Jesús. Cuando tenemos la mirada puesta en Jesús, tenemos al mejor consejero, al mejor juez, a la mejor persona. Tenemos al poderoso y a Dios mismo. Y nos separa de esas cosas. Pero cuando usted y yo andamos en nuestras propias carnalidades, esto es lo que yo digo, esto es así, hermanos, y no estamos escuchando la voz de Dios y nos volvemos enemigos el uno al otro. Por eso, si ya conocen a Dios, ¿cómo se van a volver atrás? ¿Cómo nos vamos a volver atrás? Tenemos que aferrarnos y cada día ser formados a la imagen de Cristo. Amén. Vamos a orar entonces en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por habernos enviado un Salvador. Un Salvador para nuestras vidas. Cuando vivíamos en ignorancia, Señor, alabábamos lo que no era Dios. Y lo que nosotros sacrificábamos, Señor, sacrificábamos era a demonios, dice la palabra. En esta mañana, Señor de los cielos, te agradecemos porque tú nos conociste. Nos da una seguridad tan grande, porque cuando tú, Señor, dijiste que muchos vendrían en tu nombre diciendo: echamos fuera demonios, hicimos esto y lo otro, y tú les dirás: fuera de aquí, hacedores de maldad, nunca yo los conocí. Oh mi Dios, nos aferramos a ti, mi Señor. Necesitamos tanto de ti. Ayúdanos a no olvidar de dónde nos has sacado, de la ignorancia que nos has, Señor, librado. De una vida, Señor, sin fruto, perdida. Y nos has rescatado para vivir, Señor, en lo nuevo tuyo, en la libertad. Siendo tus siervos, pero libres, libres en amor, amándonos unos a los otros, siendo santificados cada día, Señor, por el proceso de tu mano, sabiendo con la seguridad de que tú nos salvaste,
Perdónanos, Señor, cuando queremos entrar otra vez en esclavitud, cuando permitimos, Señor, que ya no sea el conocimiento de Dios en nuestras vidas, sino nuestro propio conocimiento que nos rige, Señor, y traemos destrucción, esclavitud, traemos contiendas, peleas, Padre, envidias, murmuraciones, tantas cosas, y no tenemos la mirada puesta en aquel que nos ha librado. Dile, Señor, ayúdame a actuar diariamente conociendo a Dios y no dar la espalda a ellos, ni volvernos otra vez a las cosas de las cuales tú nos has sacado, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar a aquellos que nos hablan la verdad, a valorar, Señor, esposos y esposas, hijos, padres a hijos, hermano a hermana, amigo a amigo, y así, Señor, que aprendamos a valorar, Señor precioso, amar a aquellos que genuinamente se preocupan por el bienestar nuestro, por mostrarnos el camino, por enseñarnos cada vez más de Cristo, porque conoceremos a Él y Él nos hará libre. Y ayúdanos, Señor, a discernir las malas, los malos y los falsos maestros, aquellos que se levantan, Señor, a separarnos de la obra de Jesús y nos imponen, Señor, reglas o superfe, Señor, en el poder de la fe del hombre y no en la fe de acuerdo a la voluntad de Dios, por el conocimiento de Dios. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice nuestras casas, Señor, y haznos andar agradecidos contigo. Dime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó, y luego más hoy veo yo perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso